clases. Así que hoy día vamos a hablar de 3 temas: de diabetes gestacional, diabetes tipo 1 y de antidiabéticos insulínicos en términos generales, ¿ya? Entiendo que ustedes ya han tenido algunas clases sobre el tema, o sea, sobre diabetes en general, algunas nociones me imagino que deben tener. Decidí partir por la clase de diabetes gestacional y dejar al último la de diabetes tipo 1 porque entiendo que después tienen un taller de insulinoterapia, entonces vamos a ver como más ligado al tema, ¿ya? Les envié al correo que me solicitaron las clases y van además 1 o 2 paper aparte que son diabetes tipo 1. ¿Ya? Uno es un consenso de la Sociedad Americana de Diabetes, no puede ser. De la Sociedad Europea, que es del año 2022. Bueno, no han dicho nada más. La verdad las cosas es que la clase propiamente tal de diabetes tipo 1 no vamos a hablar demasiado, o no va a ser demasiado, podríamos decir, exhaustiva, ya considerando que en general la diabetes tipo 1 es una enfermedad que la mayoría de las veces la manejamos los especialistas y basta con que tengan algunas nociones, pero obviamente quien quiera saber más, y lo invito también a saber más, está ese paper. Y ellos también que es una revisión, un review del Nature que es bastante bueno, también sobre diabetes tipo 1. Lo que es la clase, la verdad es que no vamos a hablar tanto en detalle, pero ahí pueden complementar Bueno, vamos a partir entonces hablando de diabetes gestacional. Esta es una presentación que hice yo hace poco en una jornada regional de la Sociedad Chilena de Epidemiología. Así que bueno, si no la vieron mejor, porque si no se la van a ver. ¿Ya? Bueno, diabetes gestacional. ¿Ustedes han tenido todo esto en ginecología? No. Bien, bueno, entonces probablemente esta clase se les vaya a repetir en gran medida cuando les toque rodar por sí. En gine sí. pero más que nada para que tengan una noción del tema, ¿ya? La diabetes gestacional es la complicación médica más frecuente del embarazo. Ya básicamente es una diabetes que se origina por las alteraciones fisiológicas llevadas a un extremo fisiopatológico durante la gestación y que conllevan el desarrollo de hiperglicemia, ¿ya? Es una condición frecuente, ¿ya? Aproximadamente 1 de cada 6 nacidos vivos a nivel mundial están expuestos a diabetes gestacional por una estadística de la Federación Internacional de Diabetes en el año 2019, y la mayoría de los casos ocurre en países de ingreso bajo o medio, ¿ya? Esto probablemente relacionado a aspectos ambientales y nutricionales, ¿ya? Hay un impacto bastante relevante, una prevalencia global a nivel mundial estimado en 14% y un 10% de prevalencia en Chile. ¿Ya? La verdad las cosas es que esta prevalencia, a mi gusto, probablemente está un poco subestimada, considerando además que, como lo vamos a hablar en un momento, hay un problema también relacionado a la pesquisa y los criterios diagnósticos que se definen sobre esta enfermedad. En general, factores de riesgo: edad materna, sobrepeso, obesidad, sedentarismo. Acá, como pueden ver, por ejemplo, tengo un gráfico que muestra de manera bastante evidente cómo la edad influencia en la incidencia de diabetes gestacional, teniendo los grupos más de edad más avanzada, claramente el porcentaje de incidencia de diabetes gestacional mucho más marcado, siendo una relación prácticamente directa. Y considerando actualmente la edad de embarazo en Chile ha ido aumentando en el tiempo, probablemente sobre los 30 años, la incidencia de diabetes gestacional, la verdad, las cosas que es bastante frecuente, y si a eso le sumamos los factores ambientales, sobrepeso, sedentarismo, inactividad física, tenemos que es una situación bastante frecuente que se ve. Desde el punto de vista de la definición, tenemos un concepto de diabetes gestacional clásico, que es aquel que es expresado en la segunda mitad del embarazo mediante una alta tolerancia a la glucosa oral. O sea, es aquella diabetes que efectivamente de alguna forma uno puede sospechar y comprobar que se desarrolló durante la gestación, ¿ya? Y eso es a partir del segundo semestre. ¿Y por qué razón? Porque a partir del segundo semestre es cuando ya se dan las alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas eventualmente, que dan lugar a la alteración de la hiperglicemia, ¿ya?
Por otro lado, tenemos la diabetes gestacional precoz, que es un concepto diferente en el cual se habla de una alteración de la glicemia antes de las 24 semanas y que no cumple criterios de diabetes. Para nosotros en Chile, eso de alguna manera se decidió llevar a un solo término y considerarlo como diabetes gestacional igual. Pero es importante hacer esa distinción que no es lo mismo una paciente que tenía una glicemia normal durante la primera parte de su embarazo y que en el segundo semestre desarrolla una alteración, que eso es una diabetes gestacional clásica, versus una paciente que a lo mejor tenía una leve insulinoresistencia o alguna alteración previa del embarazo y que en las primeras semanas del embarazo ya logró detectar alguna alteración. Esa condición que nosotros le llamamos una diabetes gestacional igual, probablemente no es exactamente lo mismo desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Ya? La patogenia es la diabetes gestacional es un estado de insulinoresistencia aumentado durante este periodo por aumento de las hormonas propias del embarazo, como la prolactina y por sobre todo el lactógeno placentario. Y el lactógeno placentario justamente tiene una relevancia especial ya que tiene un pic durante la segunda mitad del embarazo, posterior a la implantación justamente de la placenta. ¿Ya? Y por eso es que es importante ese fenómeno en el desarrollo de la diabetes gestacional clásica. ¿Ya? Entonces, cuando este fenómeno que es, llamémoslo fisiológico del embarazo, la liberación de hormonas, cuando este fenómeno fisiológico no se logra contrarrestar por, digamos, las acciones normales de nuestra insulina, nuestro metabolismo glucídico, se genera una hiperglicemia y a eso le llamamos nosotros una diabetes gestacional. Durante el embarazo hay distintos cambios de la glicemia, de la insulinosensibilidad, de la secreción de insulina y también del metabolismo de los lípidos. Y estas son alteraciones fisiológicas que son necesarias, son pensadas para generar finalmente cubrir las necesidades metabólicas del embarazo y tanto de la madre como del feto en desarrollo. Y por lo tanto existen una serie de mecanismos que generan esta insulinoresistencia. ¿Ya? De todo esto yo creo que lo que más ustedes recuerdan, sobre todo, y que les va a hacer sentido cuando de alguna manera relevan este tema, es que el lactógeno placentario es efectivamente el factor individual más importante de la insulinoresistencia, estimulando también la hipólisis materna. ¿Ya? Entonces el lactógeno placentario genera este estado de insulinoresistencia aumentada que lleva al desarrollo de la diabetes gestacional clásica. Por otro lado, también tenemos factores como el estrógeno y la progesterona, que básicamente aumentan las hormonas de contrarregulación como el cortisol libre. Y por otro lado tenemos efectos ya como podríamos decir contrarios al de la lactógeno placentario, como lo sería la prolactina, estimulando la secreción insulínica. Y bueno, eso básicamente. Ya de acá básicamente me interesa que recuerden pues, sobre todo el efecto del lactógeno placentario. En un embarazo normal, tenemos que, este es un gráfico que intenta demostrar, por un lado, la secreción de insulina y la acción de la célula beta, ¿ya? La concentración de glucosa y la sensibilidad de insulina en distintos estados durante el embarazo en una condición normal. ¿Ya? Esto representa el páncreas, eso representa la cantidad de glucosa. Antes del embarazo, entonces nosotros tenemos un páncreas que en teoría está sano, ¿ya? Que se produce una secreción de insulina, digamos, estándar, normal, con una concentración de glucosa normal y con una insulinosensibilidad normal. Recuerden que la insulina tiene que, para generar acción en los tejidos órganos, tiene que unirse al receptor de insulina y eso genera una serie de mecanismos por receptor que terminan con la salida de los receptores, los cuatro, que son finalmente los que hacen que entre la glucosa a la célula. Eso es la insulinosensibilidad periférica, ¿no? Cómo actúa la insulina en su receptor. Bueno, durante el embarazo tenemos que se produce al haber un estado de insulinoresistencia, por lo tanto una sensibilidad disminuida,
aumenta la función de la célula beta y aumenta la secreción de insulina, ¿ya? Y eso puede llevar a que eventualmente la concentración de glucosa, si es que esta insulinosensibilidad está muy disminuida, podría ocurrir que la concentración de la glucosa eventualmente aumente, y eso nosotros lo detectemos en los exámenes de sangre, ¿ya? Entonces, en el fondo, no es que nuestro páncreas, en el caso del embarazo, sea incompetente y no esté generando insulina, por el contrario, probablemente esté generando más. Si no dividir el sangre de tener más insulina, ¿ya? Por eso nosotros, realmente sale esta pregunta, pero ¿tiene sentido, por ejemplo, medir insulinemia durante el embarazo? La verdad es que no, porque yo sé que va a estar alto. O sea, decir que una embarazada tiene insulinoresistencia porque la medida de insulina está alta es un poco un contrasentido, porque yo sé que va a tener ese fenómeno, eso es fisiológico, ¿ya? Y en general, en un embarazo habitual, en que hay una ganancia de peso habitual, en que no hay un marcado problema periférico, y en general el embarazo ocurre con una alteración, si no es una alteración patológica, lo más probable es que se pueda volver al estado previo de insulinosensibilidad, de célula beta en la persona que desee alteración. Eso es un embarazo normal, ¿ya? ¿Sí? Una consulta en el gráfico anterior, ¿qué era PP y AQL? ¿Cómo? ¿Qué es PP y AQL? ¿Dónde? Arriba, en el circulito amarillo. Dice I, PP más alta. Postprandiales. Glicemias postprandiales más altas. Y AQL. Y acá, ácido graso líquido. Gracias. ¿Ya? Ya. Y durante, bueno, este es el mismo modo que estaba en la diapositiva anterior. Y esto sería como la comparación con una diabetes gestacional, en que tenemos probablemente ya alguna, podría haber eventualmente una mujer que tuviera algún factor de riesgo, podría tener algún grado de insulinoresistencia previa, o no, podría tener eventualmente algún grado de disglicemia leve, pero ¿qué ocurre? Que durante el embarazo, esta insulinoresistencia aumenta o disminuye la sensibilidad desde otro punto de vista por los fenómenos hormonales que hablamos. Finalmente ocurre que el páncreas no logra probablemente secretar la cantidad de insulina suficiente para lograr el control de esta glucosa y finalmente se produce hiperglicemia. Aumenta la concentración de glucosa en sangre de manera significativa. Y ya no es solamente que se eleve un poquito la glicemia postprandial, sino que vamos a tener hiperglicemia de ayuno y postprandial. ¿Ya? Y después del embarazo, una vez que se resuelve, entre comillas, este problema de gran insulinoresistencia, muchas veces tenemos que quedar algún grado de insulinoresistencia postparto. Y muchas veces las mujeres, en este caso, pueden quedar con algún grado de disglicemia. ¿Ya? Y por eso que las mujeres que tienen diabetes gestacional, posterior a la resolución de su embarazo, o sea, postparto, durante las semanas siguientes, requieren hacerse controles para descartar que hayan quedado con algún grado de disglicemia o francamente con diabetes. Eso puede ocurrir, ¿ya? Bueno, esto es más de ginecología, la verdad, pero las complicaciones maternas las cuales puede llevar la diabetes gestacional a corto plazo, preeclampsia, polider, hidrohambre, parto prematuro y mayor incidencia de cesárea. O sea, esto durante el embarazo. ¿Sí? En la gestacional, en la pareja no hay una hiperinsulinemia que desarrolla por un momento. En general, podría haberla transitoriamente, pero en algún momento esa hiperinsulinemia es vencida por la insulinoresistencia y eso lleva a la... Finalmente es como, quizás si lo queremos entender mejor, es un desequilibrio. Porque podría ser que eventualmente sí esa célula beta y ese páncreas produzcan suficiente insulina o concentraciones normales al menos de insulina, pero que la insulinoresistencia sea tan marcada que finalmente igual a la disglicemia. Es como más el desbalance que el efecto neto, por así decirlo. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, acá puede ser que este páncreas efectivamente secrete más y más y más insulina, pero la resistencia esté tan aumentada que igual a la disglicemia, pero que después termine el parto y la mujer quede normal. En ese caso, uno puede decir, ok, entonces el problema no es que el páncreas haya estado tan insuficiente, si hubiera estado tan insuficiente, post parto hubiera quedado con disglicemia. Y eso muchas veces no ocurre. Entonces,
generalmente lo que uno ve más que un páncreas insuficiente, es una insulina resistencia muy marcada. Tanto por el efecto hormonal, pero muchas veces uno lo ve por la resistencia periférica que ocurre en relación al aumento de tejidos que tienen un comportamiento patológico, como el exceso de tejido adiposo. En ese sentido, eso juega muy en contra. O sea, el aumento de peso anormal durante la muerte. Bueno, entonces complicaciones maternas y complicaciones a largo plazo, el aumento del riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2 y el aumento además del riesgo cardiovascular. ¿Ya? Complicaciones fetales inmediatas durante la gestación, en el fondo, macrosomía, trauma obstétrico, distrés respiratorio, hipoglicemia, hiperbilirubinemia. ¿Ya? O sea, por esto finalmente nosotros tratamos la diabetes gestacional, por eso se pesquisa y por eso se trata, sobre todo estas complicaciones. ¿Ya? Porque a diferencia de la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1, que lo que uno busca es disminuir el riesgo cardiovascular, disminuir las complicaciones micro y macrovasculares a largo plazo, en la diabetes gestacional la mujer no va a desarrollar retinopatía, no va a desarrollar pie diabético, no va a desarrollar nefropatía diabética. Lo que va a pasar es esto. Entonces uno lo trata por esto. Esto solo de nombrarlo, el estudio APO, este es un estudio como insigne de la diabetes gestacional, básicamente un estudio que habla de hiperglicemia y los outcomes del embarazo adversos. Y se vio que justamente hay un aumento de distintos outcomes negativos del embarazo, por ejemplo la macrosomía, que son las series mayores de 390, aumento de la tasa de cesárea, aumento de la tasa de la hipoglicemia neonatal. Y esto tiene que ver con las concentraciones de péptido C del cordón umbilical, como complemento del riesgo de hiperinsulinemia fetal. ¿Ya? Y va de la mano con esto. Básicamente este es el estudio que apoya toda la evidencia, o uno de los estudios que apoya toda la evidencia de la cual decimos que efectivamente la diabetes gestacional genera problemas. Esa es la importancia de este estudio. Y eso, que si ustedes se fijan, esta curva es continua. O sea, no es así como que la típica curva que uno ve que hay un cambio agudo en relación a un valor específico de glicemia. Acá hay una curva ascendente prácticamente de todos los outcomes. Por lo tanto, ¿a qué se refiere eso? Que la hiperglicemia leve del embarazo también está asociada a outcomes negativos. Y por eso que es tan estricto el control, ustedes lo van a ver después probablemente, durante el embarazo el control de la diabetes o de la hiperglicemia es súper estricto, a diferencia de cómo sería un paciente con diabetes tipo 2, que uno como que es más relajado si se quiere, pero en el embarazo como que todo es muy estructurado. ¿Por qué? Por esto. Bueno, ya lo hablamos un poco, factor de riesgo de avanzada, sobrepeso, obesidad, antecedentes de diabetes gestacional, ese probablemente sea el más importante. O sea, si ustedes le preguntan a una mujer con un embarazo nuevo, ¿tuvo diabetes gestacional? Sí, tuvo, bueno, esa mujer tiene un altísimo riesgo de que otra vez desarrolle diabetes gestacional. ¿Ya? Y en cuanto a las etnias, mayor riesgo en latinas, asiáticas y afroamericanas. Si nosotros estamos en un grupo de mayor riesgo. En cuanto al tamizaje y diagnóstico, acá esto me lo voy a saltar un poco porque está pensado quizás como les decía, esto era parte de una presentación de una charla queríamos discutir un poco más este tema, pero en realidad lo que les quiero comentar es que básicamente el cómo yo hago el diagnóstico de diabetes. A ver, ustedes saben cómo se hace el diagnóstico de diabetes tradicional, ¿no es cierto? La glicemia, el mayor igual de glicemia, la glucosidad, la TTG. Eso es universal. En todo el planeta Tierra se hace el diagnóstico de la misma forma. Pero en la diabetes gestacional no es así. En la diabetes gestacional hay distintos criterios. Y esos distintos criterios se utilizan en distintas sociedades, en distintos países. En Estados Unidos se hace de una forma, en Europa se hace de otra forma, en Chile se hace de otra forma. La forma que se hace en Chile no se hace en ninguna otra parte del mundo. Entonces, eso genera dificultades también desde el punto de vista epidemiológico para poder estudiar la enfermedad. Porque si yo digo que yo tengo un 10% y tú tienes un 15%, claro, pero mi 10% es distinto al tuyo, porque son criterios diagnósticos diferentes. Esta diapo básicamente es la que lo puse porque de América, de Occidente, junto con la Sociedad Europea, que son las sociedades más grandes de diabetología, ponen estos criterios que
son distintos a los chilenos. Y quería nombrarles básicamente que, por ejemplo, acá pone a quién hacer screening. Y los screening te dice que sea antes de las 15 semanas a las mujeres con embarazo con alguna condición de riesgo. ¿Ya? Y eso no es igual a lo que hacemos nosotros en Chile. Nosotros en Chile hacemos screening universal. O sea, mujer que se embaraza, mujer que se le hace screening de diabetes gestacional en el primer control. Esa es nuestra postura, ¿ya? Que no es así como les decía en todas partes. Acá le puse una tabla de resumen, solamente, no quiero que sea netamente para ilustrar el asunto, el problema, de que existen múltiples criterios. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no está el teléfono, ¿ya? De distintos puntos de corte, tanto para la glicemia de ayuno, la glicemia a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y esto se hace con distintas cantidades de carga de glucosa, o sea, hay para todos los gustos, si se quiere ver así el asunto, ¿ya? Nosotros, por otra parte, usamos esto. Esto sí se lo tienen que saber, ¿ya? No sé si ahora, pero en el fondo para efectos de ginecología, pues se lo van a necesitar súper bien. Y es importante que igual quizás lo vayan aprendiendo de ti. Pero lo primero importante es que glicemia ayuno universal. O sea, acá, mujer embarazada es igual a screening. No hay que preguntar nada. O sea, excepto que ya tenga diabetes. Si ya tiene diabetes, ya no es necesario entrar al screening. Pero si una mujer no tiene antecedentes de diabetes previa que está en tratamiento, se va a hacer una glicemia de ayuno universal. En el primer control, si tiene un diagnóstico de 10 semanas de embarazo, a las 10 semanas. ¿Ya? Ok. Tenemos distintas posibilidades. La primera posibilidad es que le salga un valor menor a 100. Si le sale menos de 100, eso está considerado actualmente como normal para efectos de nosotros, Chile 2025. Y esa mujer que tuvo una glicemia de ayuno normal pasa ya a la segunda etapa de evaluación, que es en el segundo trimestre. ¿Ok? Segunda posibilidad, tiene una glicemia de ayuno entre 100 y 125. ¿Qué es una glicemia de 100 y 125 si fuera una persona no embarazada? Una prediabetes. Ya, perfecto. A la prediabetes, a la prediabetes diagnosticada en el embarazo, nosotros le llamamos diabetes gestacional. Eso es algo que, como les digo, es local, no es una definición universal. Pero para efectos prácticos, nosotros lo definimos como una diabetes gestacional. ¿Ya? A la prediabetes del primer trimestre. Y por otro lado, tercera posibilidad, es que si en el primer trimestre aparece una glicemia en puntos de corte para diabetes propiamente tal, y lo repetimos porque hay que repetirse, ya hablamos que en realidad esta mujer venía con una diabetes antes del embarazo y decimos que tiene una diabetes pregestacional. ¿Ya? En realidad es simple, pero esta parte del concepto es importante entender. Ya que esto es una prediabetes, comillas, pero nosotros le vamos a poner como diabetes gestacional, aunque no sé exactamente lo mismo. ¿Ya? Ambos requieren repetirse. ¿Ya? ¿Sí? Ya que aquí se le dice como diabetes gestacional a la prediabetes, igual se puede decir como que revertible con cambio en la o sea, lo que pasa es que esa situación tú la tendrías que definir posterior al parto. Posterior al parto tú tienes que redefinir, y eso es cierto también para la diabetes gestacional hecha y derecha, de qué diagnóstico es el que tú finalmente vas a quedar con esa persona. Porque lo que realmente es correcto es que si tú diagnosticas tanto diabetes gestacional como una prediabetes gestacional, que en realidad es así como que no lo escriben, porque en realidad no existe ese diagnóstico como tal. Si yo diagnostico esto, o diagnostico incluso esto, yo igual postparto tengo que asegurarme de que es lo que realmente vivo. ¿Ya? Porque, no sé, puede ser que tenga mucha mala suerte y realmente tuve una glicemia 128, la dejé como una diabetes gestacional, en el embarazo se trate, y después postparto resulta que cambia su situación metabólica, bajó de peso, qué sé yo, y finalmente no quede con una diabetes. O sea, lo importante es que esto requiere seguimiento. Cualquier diagnóstico del embarazo va a requerir que después yo lo redefino. ¿Ya?
Bueno, ok, entonces teníamos las tres situaciones y nos quedamos ya. Si la primera sale normal, menor a 100, tranquilo, nos pasamos al segundo trimestre. Y en segundo trimestre, screening con prueba de tolerancia local a la glucosa oral, ¿ya? Universal también para todos los que tuvieron este valor normal. Se hace esta PTGO con carga de 75 gramos de glucosa y se ve los resultados. Entonces se hace entre las semanas 24 y 28. Si la glicemia de ayuno es menor a 100, ese O no es O, es I. Y la glicemia a las 2 horas es menor a 140, eso es, comillas, normal. Y por lo tanto, en ese minuto no tiene diabetes gestacional. ¿Ya? Lo mismo acá, si ustedes se fijan, estos son los valores de qué? De prediabetes. O sea, de alguna forma, de nuevo, la prediabetes en el embarazo es prediabetes. Si el valor sale más de 100, ¿qué es lo que estaba diciendo recién? Más de 100 y o mayor de 140, tenemos una diabetes gestacional diagnosticada en el segundo trimestre del embarazo. Y esta es la diabetes gestacional clásica y esta sería una diabetes gestacional precoz, comillas, para efectos prácticos de diagnóstico, de notificación mixal, de conductas terapéuticas, para lo mismo, ¿ya? Probablemente para el seguimiento tenga diferencia, probablemente para esa paciente individual decirle una cosa o la otra es distinta. Yo como diabetólogo lo veo distinto porque no es lo mismo esto que esto. Pero desde el punto de vista operativo es lo mismo. ¿Ya? ¿Me explico? Esta sí es o esta es I o. Sí. Claro, porque si te sale cualquiera de las dos malas, ya es diabetes gestacional. Pero acá te tienen que salir las dos malas. Por ejemplo, si tengo 105 y 135, igual es esta, y ya tengo una mala. Así que esta tiene que ser las dos buenas, una mala, una o dos malas. Ya. Y acá viene una parte que en realidad es menos estricta, si se quiere, o que no necesariamente se hace siempre porque queda más a criterio, que es que el que en el segundo trimestre salió normal, lo clásico es que si le sale normal el segundo trimestre ya como que quedó descartada entre comillas la diabetes gestacional. Pero se recomienda que bajo ciertas circunstancias que con factores de riesgo se haga una tercera PTGO entre la 30 y la 33 y que básicamente los criterios de punto de corte se cumplen. ¿Ya? Eso finalmente queda muy a juicio clínico, muy a juicio del médico que está viendo, de la matrona, de si la paciente sube mucho de peso, de si hay alteraciones en la ecografía, de si tenía muchos factores de riesgo, mucho sobrepeso, mucho antecedente de diabetes en la familia, si hay polidroam, etc. O sea, ahí ya como que un poco más de si se hace una tercera PTGO. Lo habitual es que en general no se hace. Esto, bueno, esta es la guía chilena que está publicada en la guía MinSal 2014 y que es la misma que siguió la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Ustedes van a la guía de diabetes gestacional de la ALAD y es exactamente lo mismo que esta es el mismo. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, en resumen, en el primer trimestre, glicemia de ayunas en rangos de diabetes, perdón, de prediabetes, comillas, y el segundo o tercer trimestre con la glicemia de ayunas o la postcarga. Ok, una vez que nosotros establecemos el diagnóstico de diabetes gestacional, tenemos que decidir qué hacer con esa paciente. Desde el punto de vista, desde el objetivo terapéutico, lo más macro son las metas de control glicémico. O sea, cuánta glicemia les vamos a decir que es normal que tenga esa paciente. Y estas son las cifras más actuales, probablemente más difundidas. ¿Ya? La glicemia de ayuno menor a 95, la glicemia a la hora, una hora post comida menor a 140 y menor a 120 en las 8 horas. Con respecto a esto, al valor de 95, van a ver una dispersión, porque si ustedes se van a esta misma guía, MinSal 2014 va a decir valor normal entre 60 a 90. ¿Ya? Así que
¿Quién sugiere 95? Está sugerido, por ejemplo, en la guía de la Sociedad Americana de Diabetes, está sugerida en la guía de diabetes gestacional de la Sociedad Chilena de Diabetes, la SOCHIDIAB, ¿ya? Entonces ahí como que hay un 5 miligramos de diferencia y de pero esto está publicado, si alguien dice 92 está normal, no está equivocado. Por ejemplo, ahí de 95 a 100, ¿qué le pasó a diabetes gestacional? No, pero a ver, acá es una persona que ya tiene diabetes gestacional. Ah, Yo tengo el diagnóstico, esto para control. esto es para controlar. Claro, es como decir que en la diabetes yo tengo un diagnóstico de hemoglobina 6.5, pero mi meta puede ser 7. Acá es algo parecido. Entonces, una mujer que tiene diagnóstico de diabetes gestacional, yo esto es lo que le voy a exigir. ¿Ya? Y de hecho, ahí está la del misal. 60-90, antes de otra comida 60-105, a la hora 140, a las 2 horas 120, hay otras que ponen durante la noche 60-99 y hemoglobina glicosilada. Y esta ojo a esto, pregestacional. La hemoglobina glicosilada en la diabetes gestacional, propiamente no se utiliza. ¿Ya? O más bien no está demostrado su valor, no está tan claro, así que no se utiliza. ¿Esto se hace con una PTGO o con ¿Qué cosa? esta... ¿Las metas? Sí. No, las metas se miden con control de glicemia capilar. Vamos a hablar. Claro, porque justamente, y ahí viene ¿cómo veo esto yo? ¿Cómo puedo evaluar que una mujer tenga esas glicemias que yo le voy a exigir? Haciendo monitoreo de la glicemia capilar. La glicemia capilar, en el fondo medir con un glucómetro en el dedito, ¿ya? Es lo que yo necesito de herramientas para poder saber que esa persona tenga cumplimiento de meta. Y ahí viene toda una dificultad de establecer cuál es la medida, cuántas veces al día, básicamente la frecuencia del monitoreo, ¿ya? Y hay sugerencias, pero esto es súper relativo porque depende también del acceso al que tenga la persona a monitorearse. O sea, una persona a lo mejor, por ejemplo, a nivel del sector público, que es lo que yo trabajo, en la atención primaria, por ejemplo, no todas las mujeres tienen acceso a que el monitoreo les dé un glucómetro y les dé las cintas para medirse la glicemia, y entonces tienen que ir al consultorio a ciertos horarios para medirse, que se me anoten un cuadernito, y eso obviamente que es súper difícil de cumplir, y más encima es que yo necesito medir en horario específico. ¿Cuánto tenga de glicemia? 1 hora después de comer. Entonces tiene que comer, calcular que se muere 1 hora de consultorio. La verdad es que engorda. Entonces, la recomendación de cuánto medir depende mucho del acceso también. ¿Ya? Ahora, lo ideal sería inicialmente 3 hasta 7 controles diarios sin ayunas, precomidas y 1 hora por comida. Si ustedes me preguntaran qué es lo más relevante de las mediciones en una diabetes gestacional, no pregestacional, porque es diferente. La diabetes gestacional sería el ayuna y las post-comidas, más que las otras precomidas. Entonces, si yo tuviera poco acceso a medir, diría, mide de 1 al día y vas alternando. El lunes te miden en ayuno, el martes te miden 1 hora post desayuno, el miércoles te mides 1 hora post almuerzo y el jueves te miden 1 hora post once. Eso sería como, igual bien poco, pero es lo que podría eventualmente indicarse. Y el ajuste posterior según el patrón glicémico individual del tratamiento. O sea, en el fondo ahí depende mucho más todavía. Si yo a una mujer veo que todo está bueno, consistentemente normal, le puedo decir, ok, ¿sabes qué? Entonces mídete menos, mídete cada 2 días. Pero si veo que está muy mala, si le voy a iniciar tratamiento, por ejemplo, yo voy a tener que ir más. Entonces ahí ya es un tema de ajuste. Pero netamente para que sepan que esta es la herramienta y esto es lo que nosotros hacemos y le pedimos que hagan a las embarazadas. ¿Ya? ¿Conocen ustedes lo que es el monitoreo continuo glicémico? Me imagino que alguien ha escuchado, ¿cierto? ¿Ya? El monitoreo continuo básicamente es una tecnología que existe ya hace varios años y se trata de medir la glucosa a nivel habitualmente del intersticio, ¿ya? O sea, en el fondo en el tejido subcutáneo, con este tipo de dispositivos que tienen un filamento que logra medir la glucosa a nivel de donde se inserta, en este caso en el brazo, entonces mide la glucosa a nivel del intersticio. No es exactamente lo mismo que glicemia, porque la
glicemias en sangre capilar, sangre venosa o arterial eventualmente, pero esto no es en sangre, esto es en el líquido intersticial. Y eso genera algunas diferencias, pero de todas maneras es una herramienta muy provechosa para distintos escenarios clínicos. No tanto así quizás para la diabetes gestacional. Esto lo pongo por qué razón, porque obviamente que existiendo una tecnología como que llama mucho la atención y como que uno dice, oye, esta cuestión es súper bacán, se puede utilizar en todo el mundo. Bueno, hay ciertos escenarios, obviamente que ustedes estudiando medicina saben que las cosas no tienen que tratar de demostrarlas y demostrar un valor o un outcome positivo en relación a utilizar algún tipo de estrategia diagnóstica o terapéutica. Y esto vendría siendo una estrategia diagnóstica. Y en ese sentido no está tan claro todavía que tengo un respaldo así como duro de que realmente vale la pena invertir, entre comillas, en un monitoreo continuo en la diabetes gestacional. No sigo, no sentido que no sirva, pero falta todavía, por así decirlo, evidencia de que sea algo extremadamente necesario. Pero bueno, básicamente para que lo sepan, el monitoreo continuo glicémico, siempre que uno va viendo la glicemia durante 24 horas y durante todo el periodo que no se le ocurra, te puede ofrecer o te puede evaluar la estadística de esa glicemia y cuánto tiempo permanece entre ciertas metas, ¿ya? Y para monitoreo durante el embarazo se estableció que la meta óptima es entre 63 y 140 y que mientras más tiempo esté en ese rango es mejor, ¿ya? Para diabetes tipo 1 y embarazo está súper estudiado de que estas son las metas que yo le voy a exigir a la embarazada. Más del 70% en este rango y un tiempo en rango menor del 25% rango, ¿ya? Pero en el diabetes gestacional, que es lo que estamos hablando, y en diabetes 2 pregestacional, no existe un tiempo determinado de cuánto tiempo tiene que estar en este rango. Aparentemente se habla con un mayor del 90%, pero ahí todavía no está bien especificado, ¿ya? Entonces algunas mujeres embarazadas lo utilizan complementario a las glicemias capilares, que son las que están, eso sí, determinadas para determinar conducta clínica. Bueno, y eso, entonces ahí como que hay una evidencia de diabetes, en el diabetes tipo 1 y embarazo, pero en diabetes gestacional no hay una evidencia tan dura, ¿ya? Acá este es un estudio que salió en el mes de julio, si no me equivoco, de este año, que es de uso de monitoreo continuo en diabetes gestacional en unas mujeres en Suiza, ¿ya? Un estudio clínico randomizado que mostró que básicamente 300 mujeres con diabetes gestacional entre la semana 24 y 28 y que se les sometió a monitoreo continuo versus monitoreo capilar, que es el SNPG, ¿ya? Y que básicamente lo que trató de evaluar es que si el grupo que tenía con monitoreo continuo les iba mejor que a las que se medían con la glicemia capilar. Y la verdad de las cosas es que mostró algunas diferencias, pero no estadísticamente significativas. Entonces, en todo lo que es como outcome de macrosomía, peso aumentado para la edad gestacional, polihidroamios, muerte neonatal y policemia neonatal. Entonces, claro, ahí finalmente se vio que hay una tendencia que aparentemente beneficia el monitoreo continuo, pero todavía no está claro que realmente sea significativo. Entonces, las conclusiones del estudio que podría ofrecerse para simplificar el manejo sin comprometer resultados. ¿Ya? Hay una mujer que quizás se adapte a la tecnología, que le guste hacerlo, pero no hay que hacer una cuestión así como que sea mejor. Bueno, el tratamiento. El tratamiento de la diabetes gestacional, básicamente, lo principal y lo que responden afortunadamente la mayoría de las mujeres es la terapia nutricional. 70-85% de los pacientes logran cumplir esas metas que vimos, 95, 140, 120, con solamente dieta. Una cosa antes que se me olvide, que a lo mejor suena confuso. Cuando uno le pide a la mujer que se mida el postprandial, porque hay una meta de 1 hora y de 2 horas, ¿no es cierto? Ya. Uno le pide, habitualmente se utiliza que ciertos grupos de trabajo, ciertos hospitales, ciertos departamentos de diabetología, se acomodan más con una meta que con la otra. Por ejemplo,
En el Hospital San Camilo trabajamos con una meta a la hora. Entonces les pedimos a las mujeres que se midan a la hora. Yo sé, por ejemplo, que otros colegas, por ejemplo, en el Hospital Naval de Viña del Mar, trabajan más con la glicemia a las 2 horas. Entonces miden a las 2 horas menos de 120. Pero no es que yo le pida a la mujer que se mida antes, 1 hora después y 2 horas después. En una de las dos. Se hace esa diferencia porque antiguamente, o sea, lo más tradicional siempre ha sido utilizar 2 horas, pero más recientemente se utiliza un poco más la medida a la hora. ¿Ya? Eso. Bueno, la terapia nutricional, el objetivo es alcanzar una hemoglicemia, evitar la psicosis y asegurar los nutrientes para el desarrollo fetal. O sea, no se trata solamente de restringir carbohidratos, se trata de tener una dieta balanceada en macro y micronutrientes, con un mínimo de 175 gramos de hidrato de carbono, preferir idealmente carbohidratos de bajo índice glicémico y fraccionar entre 3 a 4 comidas más colaciones, sobre todo para complementar carbohidratos si necesario. Acompañar el ejercicio físico, recomendaciones de 30 a 60 minutos de actividad aeróbica de intensidad moderada, ojalá la mayoría de los días, y actividades que están estudiadas como ser seguras, caminatas, natación, bicicleta estática de baja intensidad y yoga y pilates también de baja intensidad, o de, se llama moderada. ¿Ya? Hay unas recomendaciones respecto a cuánto es la ganancia de peso normal durante el embarazo y en general, para que tengan referencia, un embarazo que tiene un estado nutricional inicial normal se estima que una ganancia de peso normal adecuada durante la gestación es entre 10 a 13 kilos en total. ¿Ya? Y que mientras, obviamente, si el inicio del embarazo tenemos un estado nutricional con un sobrepeso o obesidad, la ganancia de peso recomendada es menor. Pero siempre hay una ganancia de peso que se considera normal. No es normal que alguien baje de peso durante el embarazo. Ya, y por último la insulinoterapia, que acá, bueno, ustedes después van a ver un taller de insulinoterapia, pero, a ver, lo primero es que a todas las embarazadas le vamos a hacer la primera intervención, que es nutricional y ejercicio físico, o sea, manejo ambiental. Si eso no funciona y vemos que vamos midiendo las glicemias capilares y están fuera de beta, lo más probable es que requiera inicio de tratamiento, y en el caso del embarazo, la insulinoterapia es la terapia farmacológica de elección. Los tipos de insulina que se utilizan durante el embarazo, que están arrobadas: insulinas basales, NPH, y la insulina de Temir o Levenir, y más recientemente la insulina agresiva o de ¿ya? Y por lejos, la más utilizada, sobre todo en Chile, es la NPH, y como insulina prandial, o sea, insulina para las comidas, insulina regular o cristalina. Y también los análogos rápidos, que se utilizan menos, como la rápido, que es un poco de insulina aparte. ¿Ya? ¿Cómo iniciamos la insulinoterapia? Insulina basal entre, bueno, si tenemos, hay distintos perfiles de alteración, ¿ya? O sea, dependiendo, y eso lo van a ver probablemente con más detalle en lo que va a hablar el doctor Villarreal. La gran diferencia, y aquí es donde quiero que se concentre más que nada más allá de esto, en una diabetes tipo 2, una diabetes tradicional, lo más habitual, por lejos, es que si una persona, porque vamos a iniciar insulinoterapia, sea insulinoterapia basal, o sea, NPH, colantro, pero insulina lenta. ¿Ya? Esa es la primera insulina que le vamos a ofrecer a alguien que tiene una diabetes tipo 2 más clara, o que requiere insulina. En el embarazo, probablemente es de los pocos escenarios en los cuales uno podría eventualmente requerir solamente utilizar insulina prandial o insulina rápida, sin una basal. ¿Ya? No necesariamente lo que siempre hay que hacer, pero es un escenario que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque en la diabetes gestacional, como salía en ese momento de la fisiopatología, una de las alteraciones más frecuentes es la glicemia postprandial, o sea, comen que sube glicemia. Puede partir normal el día, come, empezó mucho. Y cuando eso ocurre, la insulina que me sirve a mí es la insulina de acción rápida, no la insulina de acción lenta. Entonces yo le voy a dar insulina de acción rápida, regular o asfáltica, antes de esa comida. ¿Ya? Entonces,
Lo más clásico sobre todo es el desayuno. ¿Ya? Glicemia de ayuno normal, ejemplo 85, glicemia a la hora después del desayuno 170. Si nosotros vemos que eso es consistente en más de 2 o 3 días, esa paciente requiere insulina también. ¿Ya? A diferencia de que, por ejemplo, si su problema fuera que tiene la glicemia de ayuno alta, yo lo que le voy a dar es insulina basal nocturna, que tiene la ayuno elevada. Si tiene la ayuna hipergrandial, le voy a dar insulina basal diurna. Pero sobre todo después de desayuno y comidas, a lo mejor solamente esa paciente va a requerir insulina rápido. ¿Ya? Ajuste de insulina terapia, la verdad que esto no es necesario que se lo sepa porque esto ya lo van a repetir probablemente después, no se lo pueden preguntar seguro. Pero es en el fondo que uno tiene que ir ajustando la insulina y esto, en todo caso, en general esto es algo que no lo hace el contexto en el cual se circunscriben las tensiones de estas pacientes en el policlínico de alto riesgo obstétrico combinado con el policlínico de diabetes. Entonces no es como generalmente de la suerte, por ejemplo, del médico de atención primaria que le indique o le cambie la insulina. Pero obviamente que es importante que igual tengan noción. ¿Ya? Bueno, para ir terminando con esta parte, la metformina en el embarazo en general, ¿qué cosa no está recomendado? No iniciar durante el embarazo como primera línea. O sea, si la mujer tiene alteraciones de la glicemia, diabetes gestacional diagnóstico, como primera medida, MINSAI y la Asociación Americana de Diabetes dice no iniciemos metformina, sino que hagamos dieta, si la dieta no anda bien, insulina, básicamente. Eso no es así en todo el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, en la Sociedad Británica preparan guías que se llaman NICE de Gran Bretaña y te dicen ofrezca la metformina. ¿Ya? Entonces hay un área gris, por así decirlo, porque la metformina es un tema muy comentado, discutido y bueno, la resolución acá es que no está sugerido. Uso limitado cuando no es posible tratamiento con insulina eficaz, una mujer que no se quiere inyectar, que tiene un rechazo absoluto a la insulinoterapia, bueno, podría ser una opción, pero la verdad las cosas es que no es lo recomendado. Y consideraciones que cerca del 50% de las mujeres que parten tratamiento con metformina igual no logran metas terapéuticas con metformina y por lo tanto igual hay que dar la insulina. Entonces, considerando eso, la verdad es que el costo-beneficio es un poco a favor de la insulina. ¿Ya? Y está además sugerido evitarla en situaciones de riesgo de las alteraciones del flujo placentario, como hipertensión, preeclampsia y embarazo. En relación a otros antidiabéticos, los inhibidores de PP4, inhibidores de GLP2, los análogos de GLP1, están en este momento, no tienen evidencia de seguridad, por lo tanto no están indicados durante el embarazo. ¿Ya? Hay experiencia, pero no están aprobados. Y esto me lo voy a saltar, pero básicamente es un estudio súper reciente, no me acuerdo, parece que del año, no me acuerdo bien, si es del año pasado o de este año. Pero básicamente un estudio que se hizo en Holanda, es de este año. ¿Sí? Ya. Y la cosa es que esto fue, si no me equivoco, sí, en Holanda. Y este es un estudio que se hizo con metformina y glibenclamida. Y la verdad las cosas que finalmente no mostró, o sea, igual hubo una tendencia desde el punto de vista de algunos eventos adversos. Acá, por ejemplo, porcentaje de infantes que nacieron grandes para la edad gestacional y fue mayor en los que usaron metformina y glibenclamida versus insulina, pero esta diferencia se determinó por la potencia del estudio no significativa. Pero igual hay una tendencia que yo encuentro que es más cara, bueno, no sé. Pero más que nada ¿por qué puse esto? Más que nada para comentarles que lo que nosotros hacemos no necesariamente es lo que se hace en toda parte del mundo, es un tema que no está así como 100% resuelto. Lo que está resuelto es la conducta. La conducta en sí no se metformina como primera medida. Distinto es las mujeres, la excepción a la regla serían las mujeres que se embarazan usando metformina. Por ejemplo, una mujer que es muy común. Mujer que tiene, comillas, insulinotasistencia, toma metformina, que le indicaron y se embaraza. Esa mujer que se embaraza, le hacen, por ejemplo, la glicemia de ayuno en el primer trimestre y tiene 110. Técnicamente, diabetes gestacional precoz. Ahí se podría mantener la metformina y ver qué pasa. Y
si logra las metas. Si no logra las metas, va a necesitar insulina. Y ahí se suspende la metformina y todavía no tiene ningún resultado. Digo, Por ejemplo, si en el primer trimestre la evalúan y con el uso de metformina está como dentro del rango, o sea que sale bajo 100, ¿seguiría consumiendo metformina? habitualmente sí. Pero es objetable, no es una línea gris, por así decirlo, no es una cuestión que uno puede decir que esto es la conducta. Probablemente, mira, la evidencia lo que te dice más bien es que lo que está más o menos claro es que durante el primer trimestre la metformina es segura. El problema es del segundo trimestre en adelante, porque tiene cierta evidencia que podría eventualmente alterar el flujo placentario. Entonces, como que ahí, eso sí, la conducta en Chile como más consistente, que se utiliza en distintos centros, es que se sugiere suspender la metformina, independiente de cuál sea el diagnóstico de base, en el segundo semestre. ¿Sí? Una consulta, por ejemplo, si la mujer está usando metformina, está, por ejemplo, buscando, pero no sé, la segunda, digamos, en el segundo fin, ya no está en meta, o cada cierto tiempo ya no está en meta, ahí se suspende al tiro la metformina, o puede cambiar la dosis si no está con dosis máxima. Eso va a depender del médico que la está viendo, pero la conducta más sugerida en este minuto sería suspender la metformina e iniciar insulinoterapia. Porque subir la dosis de metformina no está tan claro que sea útil, ya si está alterada, ya distinto si estuviera en meta, pero si ya está alterada, lo más probable es que subiendo la metformina no vaya a cumplir la meta, porque además en el embarazo la insulina resistencia es progresiva hasta el momento del parto. Entonces, si en el segundo trimestre ya está fuera de meta, en el tercer trimestre sí o sí va a estar fuera de meta y sí o sí va a necesitar insulina. Entonces, en realidad, probablemente no sea lo mejor. Durante el parto, la meta glicémica se establecía entre 70 y 120, ¿ya? Y hay una sugerencia respecto a cómo manejar el parto, que es como súper específico, pero más que nada lo que hizo poner Porky, quiero que sepan de dónde salen, y estos son, no se los puse en los apuntes, pero es súper fácil buscarlo. En la página de la Sociedad Chilena de Diabetes, SOCIDIAB, está publicada algunas guías de temas específicos en diabetes. Uno de ellos es diabetes gestacional, y aparece esta recomendación. Así que en algún momento, si quieran leer más del tema o están estudiando el tema, es una buena fuente de realidad. Cuidado con parto inmediato, régimen, esto de gestacional, recuerden, no de gestacional. Régimen común sin restricción de carbohidratos, control de glicemias precomidas y suspender la insulina y suspender el automonitoreo si las glicemias son normales. ¿Ya? O sea, habitualmente lo que ocurre si una mujer requirió insulina durante el embarazo porque es gestacional, es que el momento del parto ya no la requiere. ¿Ya? Entonces se le deja régimen normal, se le mide la glicemia, lo más probable es que las glicemias estén normales, y le suspende la insulina. Eso es el posparto inmediato. Pero lo que hablamos recién, o en algún momento, el riesgo futuro. Hay riesgo de diabetes, hay riesgo de diabetes gestacional nuevamente, hay el momento de riesgo cardiovascular, ¿ya? A los 10 años, un riesgo de 70% hasta un 70% de desarrollar diabetes. Entonces, lo importante es que se haga esta parte. Probablemente esta es la parte que quizás nosotros como sociedad, no sé, estamos un poco al tema, y es hacer esto de mejor forma, ¿ya? Más sistemático. Porque no necesariamente se cumple siempre. De una mujer que tuvo diabetes gestacional, que se haga esto, la PTGO a las 4 o 12 semanas. O sea, entre el mes y los 3 meses, que se haga una nueva PTGO para saber finalmente, lo que preguntaba alguien por ahí atrás, en qué quedó. ¿Va a quedar en una diabetes 2, una glicemia y una alterada, una intolerancia a la glucosa o normal? Eso tengo que redefinir. Y eso es cierto para la diabetes gestacional precoz, que sería la prediabetes gestacional, entre comillas, o la diabetes gestacional clásica. Cualquiera de los dos casos, yo igual tengo que hacer esto para ver dónde dejo la paciente. Y esa parte creo que falta un poco hacerla. Siento que no ocurre en el 100%. Terminando el tema de riesgo, punto clave, el diagnóstico, pesquisa oportuna, según los criterios MinSal, eso sí se les tiene que saber, en el fondo, cómo se hace el diagnóstico gestacional, el tratamiento,
fundamental de ejercicio, hasta el 80% de las mujeres responden a eso, insulina si es necesario, el seguimiento, control estricto glicémico durante el embarazo, monitoreo capilar sigue siendo el de elección por ahora. Monitoreo continuo podría ser una herramienta de apoyo, pero no es el de elección. Y por parto, reclasificar y prevención de la diabetes tipo 2. ¿Ya? ¿Pero cómo te relaciona la diabetes gestacional con eso de la talla, falta, nacer o algo así? Ah, sí, lo que pasa es que cuando una mujer desarrolla, en un embarazo desarrolla una hiperglicemia, esa hiperglicemia se traspasa al feto. ¿Ya? Entonces hay un ambiente de hiperglicemia en la sangre fetal. Entonces, el feto desarrolla hiperinsulinemia. Y la insulina es una hormona anabólica. Entonces aumenta el crecimiento. Sobre todo de tejido graso, no principalmente, pero aumenta de peso. Y el otro problema es que cuando tú desarrollas hiperinsulinemia fetal, y por eso aumenta la tasa de hipoglicemia neonatal, es que tú en un minuto que cortas el cordón, se corta la infusión de glucosa hacia el feto. Y tiene mucha insulina. Entonces, hipoglicemia. Es una hipoglicemia. Entonces, eso es un tema difícil de manejar. Por eso hay que prevenir. Debe llegar con una buena medida de azúcar al parto. Sí, por eso es tan importante durante todo momento. Si te fijas, durante el embarazo, durante el parto. ¿Sí? Consulta, ¿por qué, por ejemplo, cuando hay un feto que, o sea, un niño que nace así como bajo peso y más chiquito, se dice que puede que la mamá haya tenido diabetes gestacional y que no haya sido tratado y que tiene más probabilidad de padecer diabetes? Ya, son dos cosas, por así decirlo, distintas. La primera es que, en ese caso, porque lo tradicional de la diabetes, o sea, lo tradicional de la diabetes gestacional y de la diabetes pregestacional también, en cuanto a la hiperglicemia, que desarrolle macrosomía, o sea, es en una edad grande. Ahora, cuando hay además una alteración muy severa y en general además asociada a una restricción del flujo placentario, se generan mayor riesgo de fetos pequeños para la edad gestacional. O sea, la diabetes por sí sola gestacional es raro que te genere ese problema. Es más bien cuando hay otras alteraciones de tipo de flujo vascular. Y eso uno lo ve más frecuentemente en la diabetes pregestacional, que va como en todo un contexto de síndrome metabólico, hipertensión, vasculopatía. Y respecto al otro es porque eso es más difícil responder esa pregunta, pero generalmente los fetos pequeños de la edad gestacional tienen como una especie de adaptación genética en la cual posteriormente en la vida los sustratos energéticos que reciben los tienden siempre a acumular, porque están como en una especie de situación así como de hambruna, por así decirlo inicialmente. Entonces después en su vida son sometidos a nuestro ambiente habitual, que hay comida siempre. Entonces esa exposición hace que ese pequeño, o sea, ese feto pequeño de la edad gestacional tiene mucho más riesgo de ser obeso que una persona que nació enorme peso, porque su aparato genético le dice acumulemos, estamos en guerra, acumulemos, entonces toda esa energía se transforma en depósitos. Y eso finalmente la obesidad, o sea, y otras cosas también más específicas probablemente que desconocemos, hacen que ese niño que nació chico tenga más riesgo de obesidad, diabetes, síndrome metabólico en general. Una mujer que ya tenía diagnóstico de diabetes antes de quedar embarazada, cuando queda embarazada, puede con la diabetes o este fenómeno aumentar la gravedad de su diabetes. Sí, habitualmente. O sea, lo habitual es que la diabetes pregestacional, que repito, no es lo que hablamos acá, que hablamos de diabetes gestacional,
la diabetes pregestacional, o sea, una mujer, por ejemplo, que tiene diabetes pregestacional y está tranquilamente tomando metformina 2 veces al día y con eso anda bien, durante el embarazo lo más probable es que requiera insulina desde el primer minuto que le digan que tenga diabetes gestacional y muy probablemente va a requerir altas dosis o va a requerir aumentar las dosis durante el embarazo y probablemente va incluso a requerir terapias complejas insulínicas durante el embarazo. Así que sí, es un factor de riesgo de compensación y además de aparición de complicaciones, sobre todo retinopatía. ¿Estamos? Ya. Vamos a hablar ahora de antidiabéticos. Lo que yo les, lo que yo les mandé al Drive es como la versión completa de una presentación en la cual me voy a saltar ahora mucho. ¿Ya? Ya, no vamos a ver, no sé. Pero están marcadas y como ocultas, ¿ya? Porque esto era como una cuestión más larga para otra cosa. ¿Ya? No son ni la mitad. Pues, No, 17, weón. no lo logré hacer. Qué weá.